hablaban de muchos impuestos, ¿no? Como por ejemplo el impuesto a las herencias, a los patrimonios, y acá surgió el famoso nombre de las sobreganancias, o sea, gané y encima regané, más o menos se entendía así, ¿no? Porque no entiendo el término sobreganancias, y vamos a ver cómo fue su transcurrir histórico. ¿Qué pasa? Que el gobierno, dos gobiernos anteriores, ya se veía pues que la minería aportaba al PBI en unos porcentajes bastante altos. Entonces, no se quería regular porque no querían imponerse más tributos a esta actividad, y se conversó a nivel de los titulares que estaban en ese momento ejerciendo actividad minera, y se les propuso de que dieran un aporte, pero un aporte dentro de nuestra clasificación inicial no es un tributo. Entonces es algo voluntario que sí se estaba dando, pero después se reguló. Entonces ya después empieza, perdón, esta es una de mis diapositivas que se me pasó, pero es relativa también a los tributos, así que no la voy a borrar. Pues bien, entonces, ¿qué vehículos podemos usar para ver qué ventajas y desventajas hay para estos atractivos que hablábamos de inversión en nuestro país? Cuando hablamos a los extranjeros, tenemos que decirle que hay varias facilidades respecto a los temas societarios corporativos. Uno de los tantos, por ejemplo, es la sociedad comercial de responsabilidad limitada, que es una de las figuras societarias en las cuales pueden ser titulares de un yacimiento o un proyecto minero. La otra podría ser una figura de sucursal. Normalmente en minería las casas matrices están afuera, ¿no? No nacen acá, sino mandan a constituir una sucursal, y esa podría ser una figura que contemplamos en nuestra regulación para poder hacer las inversiones. Asimismo, tenemos la figura de las sociedades anónimas, una sociedad anónima regular, por ejemplo, una sociedad anónima cerrada, que es para inversionistas en grupos grandes, una más abierta en grupos mucho más grandes. Y finalmente, quiero comentarles acerca de, antes de terminar también, me acabo de acordar que sería bueno también hablar sobre las donaciones a las comunidades, y lo voy a mencionar al final. Pero un tema muy controvertido fue el tema de las regulaciones, los aportes por regulación. Los aportes por regulación nacieron de una norma que contempla la regulación de los organismos reguladores, valga la redundancia. ¿Qué pasa? Que normalmente, según los principios de orden tributario, tú tienes que pagar al Estado o brindar al Estado un monto de tus ganancias para que ese Estado te dé a ti alguna facilidad. Pero se supone que el monto que tú das no puede ser mayor al que ese Estado va a emplear para brindarte ese servicio. Y aquí es donde surge una gran controversia, que se llama, lo conocemos como el APR, que es el aporte por regulación. No. ¿Qué pasa? Que el OEFA, el organismo evaluador y fiscalizador de los temas ambientales, estableció dentro de sus dispositivos que todas las empresas deberían pagar un aporte por regulación. Un aporte. Y el aporte no es un tributo, ¿no es cierto? Pero así se llamaba y era obligatorio. Obligatorio. Entonces, ¿qué pasaba? Que si queremos, nosotros habíamos empezado diciendo que nosotros protegemos el medio ambiente, ¿no es cierto? Pero el hecho de querer proteger el medio ambiente no puedes malinterpretarlo como si vas a
cobrar para defender el medio ambiente cuando en verdad cobrabas para regular la fiscalización ambiental. Entonces, supongamos que OEFA decía, yo quiero que tú, empresa minera, protejas el medio ambiente, pero a la vez, ojo, vas a pagar siempre, obligatoriamente, un porcentaje de tus ventas me vas a pagar a mí, porque yo estoy controlándote para que protejas el medio ambiente. Entonces las empresas mineras pusieron el grito en el cielo y dijeron, ¿cómo? O sea, ¿esto es un tributo o es un aporte? ¿Es confiscatorio o no es confiscatorio? ¿Es una barrera burocrática o no es una barrera burocrática? Así que se unieron y se fueron al Indecopi a denunciar a OEFA por barrera burocrática. Así que el APR, este aporte, impacta estos aspectos tributarios. Pero ojo, no es un tributo, ¿no? Esta es la base legal que ustedes la pueden revisar. Tenemos 3 leyes. ¿Y para quién era? Como les decía, era para OEFA. Y OEFA se convertía en el administrador tributario de un aporte. O sea, acá hay una confusión, porque se parte de un principio de que es un tributo cuando no es un tributo, sino es un aporte, y es un aporte obligatorio que es bastante alto para un organismo regulador que su objetivo es proteger el medio ambiente. Entonces, si ven, hay una confusión de términos y que en verdad lo que hacen es no solo tergiversar al que va a aplicar la norma, sino tergiversar todo nuestro ordenamiento jurídico. Y aquí sí me atrevo a decir de que tenemos un poco de vergüenza de tener esto, porque esto sí podría ahuyentar un poco las inversiones. O sea, es un monto bastante alto, ¿no? Dentro de los alegatos que presentaron las empresas, hablaban de ilegalidad. ¿Por qué? Porque, por lo que les dije, es desproporcionado a su naturaleza de contribución. Dentro de los principios del derecho tributario, la contribución no puede ser mayor a la naturaleza del servicio que te brinda el Estado. Y en estos casos es bastante más alto. Y además oscila, ¿no? O sea, yo voy a pagar en función a lo que yo vendo, cuando en verdad debería haber una tarifa exacta. O sea, ¿por qué si yo vendo más le pago más a OEFA si no va a ser más porque yo vendo más? ¿No? Entonces debería haber una tarifa para todos por igual y no aprovechar de las situaciones de ganancias de las empresas mineras. Y acá viene el principio con el que comenzamos la clase, que decía que el Código Tributario cataloga a las contribuciones como tributos, pero no es una contribución, ¿no? Es un aporte. El monto debería ser, esto es otro de los razonamientos que decían en los alegatos, que el monto debiera ser razonable a la labor fiscalizadora. Claro, si va un fiscalizador, ¿por qué tienes que pagar más si tú has vendido más? No es que van a ir más fiscalizadores, ¿no? Este es el monto que se paga como el aporte por regulación, que es el 0.15%. Miren qué alto que es, 0.15% sobre la facturación de las ventas mensuales de las empresas mineras. Esto es altísimo para una empresa minera. Entonces, yo creo que con esto ya debemos haber superado fácil el 50% de las ganancias en porcentaje de los que las empresas mineras tienen que deshacerse de sus ganancias, porque hasta antes de este monto creo que estábamos en 42% más o menos. Así que yo creo que con esto ya debemos estar sobrepasando. Quiero comentarles antes de acabar respecto a estas donaciones a las comunidades.
muchas veces se habla de que hay donaciones que hacemos a las comunidades. Sin embargo, las comunidades lo toman como una obligación, ¿no es cierto? No te dejan, por temas sociales y estos que devienen en la actualidad, no te dejan ingresar a un proyecto, llevar a cabo un proyecto si no reciben una donación. Y esto podemos regularlo o podemos encaminarlo, porque ya está regulado a través de las empresas comunales. Entonces, ¿qué vienen a hacer las empresas comunales? Las empresas comunales vienen a ser empresas, no comunidades, sino empresas que se llaman comunales porque sus miembros, o sea, como decir, los socios, son de la comunidad porque están en la zona. Pero es muy diferente a la comunidad, o sea, el presidente de la empresa no es el mismo presidente de la comunidad. Son dos diferentes. En una comunidad puede haber empresa comunal como puede no haber empresa comunal. Y esto ayuda muchísimo a la actividad minera porque es una forma de ayudar ya a una persona jurídica. La empresa comunal tiene que llevar libros, está exonerada de los impuestos, tiene que llevar sus actas, tiene que llevar todo un orden contable y societario, al igual que cualquier empresa, pero con esa facilidad de que está exonerada de impuestos. Y la otra, el otro provecho, digamos, que sería para el proyecto minero es que cuando se vaya a la mina, esta empresa va a tener como sobrevivir sola. Por ejemplo, si esta empresa se forma para mejorar los cultivos de papa de la zona, siempre van a estar subsistiendo a pesar que la mina se vaya o la minera se vaya, porque ya están en capacidad de poder vivir solos, porque son una empresa efectivamente. Así que eso es algo que se me quedó en mente, poder proyectarles, pero funciona. Entonces hay que enseñarles, porque sí no saben mucho respecto de la regulación, pero sí existe esta posibilidad. Y una más, que esa sí no la toco porque no es netamente minera, pero es una facilidad que hay respecto de las obras por impuestos. Y que vendría a ser una de las tantas ideas que salió hace como 5 años. Recuerdo mucho una exposición en esta convención del oro, Simposio del Oro se llama, donde recuerdo mucho que el ministro de Economía en ese entonces, Castilla, dijo, ¿por qué no hacemos algo excelente para las comunidades? ¿Por qué no, por ejemplo, la empresa minera aporta por adelantado, y eso viene a ser el símil al fondo social que se está regulando ahora, por adelantado respecto a su proyecto? Porque recuerden que las empresas mineras todas ya tienen estudios de factibilidad, o sea que el proyecto es viable, ¿no? Es factible. Entonces, si tú ya sabes cuánto en promedio vas a obtener, ¿por qué no brindas un aporte por adelantado al Estado? Él propuso en ese entonces, me acuerdo, al Banco de la Nación, y el Estado, como ya sabe que va a haber ese proyecto, hace obras en esa comunidad afectada directamente por el proyecto. Y así los dos van a crecer juntos, y cuando ya llegue el momento de que esta empresa venda su mineral, eso se le va a descontar de este tipo de impuestos, en principio del de la renta, obviamente, ¿no? Entonces se le descontaría y sería un adelanto de ese famoso fondo social. O sea que es una actividad que lo vamos a ver a futuro. Eso todavía no se está haciendo. Lo que sí se están haciendo son obras por impuestos, pero es un tema regulado, no es regulado para el sector minero directamente, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Respecto a
Sí, a ver, tengo entendido que en Indecopi se perdió el caso, no lo declararon como barrera burocrática, pero sí se interpuso una demanda en el Poder Judicial y está en proceso todavía de... Pero hasta la fecha sí se sigue... Sí, es obligatorio. Lo que han hecho las empresas es no pagar algunas. Pero no le restringe el tema del pago, no te desencadena que no te den permiso de algo. No. O sea, de hecho, la que te va a imponer una sanción es SUNAT. Pero hay un grupo de empresas que no están pagando. Es mucho para ellos. Y se han unido a través de la Sociedad Nacional de Minería para poder impugnar esto. Es muy probable que tengan un acuerdo, ¿no? Porque quizás lo más salomónico es establecer un monto fijo. No es un monto porque hasta confiscatorio pareciera, porque te establecen un porcentaje de tus ventas. Y como decimos, si voy a hacer el mismo papel en el tiempo A que en el tiempo B, ¿por qué cuando tú tienes más ingresos vas a pagar más? Es lo mismo que voy a hacer. Además es un aporte. O sea, no puedes regular. En derecho tributario el tema es muy técnico. Solamente puedes establecer tributos a través de leyes, por ejemplo. Segundo, el ente regulador siempre tiene que ser la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. No puede ser un organismo fiscalizador regulador el que va a establecer los mecanismos de recopilación de este tipo de aportes, porque encima que ya existe también un pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto a las regalías, entonces no pueden haber tributos confiscatorios, ni tampoco pueden haber este tipo de barreras burocráticas que justamente que va de acuerdo a tu pregunta, porque tu pregunta decía, ¿y cuál va a ser la consecuencia si no paga, no? Entonces ellos aducían que podía ser una especie de barrera burocrática, porque el Estado está haciendo uso de su poder para imponer alguna sanción y ser burocráticamente pasible de esa sanción por este organismo. Pero está en discusión, no sabemos cómo va a resolver el Poder Judicial. ¿El tema de las sobreganancias también es una? ¿Cómo? El tema de las sobreganancias. Esa sí fue una ley. Sí, si ustedes recuerdan, en julio asume el presidente y en octubre me parece que ya se sacaron reguladas estos dos tributos, pero sí fueron a través de una ley. Perdón, ¿cómo dijo? Todos los tributos tienen que tener una ley de respaldo. Tienen que ser aprobados solo por ley. Rango de ley vienen a ser, por ejemplo, los decretos legislativos, pero a su vez recordemos que los decretos legislativos son también, como lo estamos viendo ahora con este gobierno, ratificados, modificados, digamos, de alguna manera diferenciados por el proyecto que envía el Ejecutivo al Legislativo, pero son leyes. Dentro de los rangos están las leyes. Este dispositivo, la Ley General de Minería, nació como un decreto legislativo 109 en el año 81 y a los 10 años, en el año 91, se compila otro decreto legislativo que es el 708. Se unen los dos, que este 708 era la promoción, un dispositivo de promoción a las inversiones. Entonces se unen los dos y de ahí nace el texto único ordenado de la Ley General de Minería. Por lo tanto, si bien es cierto que el texto único ordenado ha sido aprobado por un decreto supremo, como ha unificado un decreto legislativo con otro decreto legislativo, viene a tener rango de ley. O sea, el texto único ordenado de la ley, por eso se llama Ley General de Minería, tiene rango de ley a pesar de haber sido aprobado por un decreto supremo. ¿El gravamen minero y la regalía minera también se aplican para las pequeñas mineras artesanales? Sí, porque hay rangos. Hay rangos. Digamos que el gravamen minero está
relacionado a los contratos de estabilidad tributaria. Ahí sí recordemos que hay una inversión de por medio, que son los 5 millones. Entonces ahí ya escapa al régimen de excepción. El régimen general son todos los que invierten en minería. Antiguamente, digamos que el reconocimiento era anterior. Apenas un inversionista ponía un pie en Perú y decía, no, sabes que no voy a hacer mucha actividad, cumplo con todos los requisitos, voy a calificar como pequeño productor minero. Entonces se estaba tergiversando la norma, porque la norma dice que por excepción hay dos regímenes, que es el de pequeño productor minero y el de minero artesanal, que ahora sí ya es así. O sea, ahora todos somos del régimen general, en principio, a pesar de tener características, hasta obtener nuestra autorización de inicio de actividades, y ahí recién podemos pedir que nos reconozcan como tal. Y pagamos vigencia y todo, igual que regímenes generales, ¿no? Yo creo que este tema de respecto a los tributos mineros va a ser un tema que no lo vean muy seguido. Yo misma, siendo abogada, no lo aplico mucho. ¿Por qué más lo aplican los contadores? O los tributaristas de todos los sectores. Es una especialidad horizontal. En cambio, nuestra especialidad minera siempre es vertical. Es más técnica. Pero sí sepamos, como muchas veces ustedes van a tener que tratar con comunidades, con poblaciones, que no es tan cierto lo que se dice, ¿no? Que la gente viene de afuera, se lleva nuestros recursos y no nos dejan nada. Eso no es tan cierto, porque como han visto, sí se paga impuestos. O sea, la actividad formal sí está sujeta al pago de impuestos, y bastante alto. Así que el pago, pero no la adecuada distribución. Eso sí. Si partimos de ese principio de que todos los recursos pertenecen a la nación, yo también comparto contigo lo mismo. Debería ser distribuido en forma igual. El de Tacna, obviamente los gobiernos regionales no van a estar de acuerdo, pero el gobierno regional de Tacna debería recibir tan igual que el gobierno de, no sé, Iquitos, Loreto, ¿no? Que no tiene minerales, pero también nacieron en el territorio peruano. Entonces también son compatriotas y también son dueños y titulares de los minerales. Esa ley del canon debería modificarse. Debería redistribuirse equitativamente. No sé si tienen alguna otra pregunta, por favor. El material se queda, ¿no? Para los alumnos. Excelente. Si necesitan alguna norma, si necesitan algún dispositivo que se las pueda yo enviar virtualmente, me escriben. Mi correo electrónico es gjauregui@munislo.com, o pueden entrar a la página web. Es bastante amigable la página web del estudio, y entrar por el apellido, ¿no? J, y ahí encuentran mi correo electrónico. No, encantada. Gracias a ustedes. Buenas noches.